el día de hoy quería hacer una comparativa. Quiero hablar de algo que en realidad no puedo sacarme de la cabeza con el día a día viendo noticias y viendo todos los avances. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Desde que empezaron a salir las computadoras, cuando teníamos los celulares, que le llamaban el flip phone, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Del StarTAC y esas innovaciones tremendas que veíamos, ¿verdad? Y después resultaba que ya podíamos mandarnos mensajes de texto y, y así por el estilo. Entonces, um, siempre que salía una computadora nueva, que salía una computadora más rápida, que salía ahora una laptop, y todas esas innovaciones, siempre me gustaba estar a la vanguardia. Y hasta que un día me di cuenta que pues está difícil financieramente estar comprando siempre lo mejor y lo más rápido que existe en cuestión de tecnología y de todo lo que existe allá afuera. Y hoy en día, pues nos estamos enfrentando a la famosa inteligencia artificial. Estamos entrando en esa era. Va de la mano con la digitalización de la economía, de las monedas, de la manera de pagar. El dinero lo están transfiriendo al sistema electrónico completamente y es una transición que ha empezado desde hace muchos años. Simplemente piensa en el hecho de que en algún punto cuando empezamos a usar las tarjetas de débito o de crédito, pues ahí ya no estabas usando efectivo. Esa tarjeta tenía un chip y se conecta a una computadora, etcétera. Entonces, lo que viene pasando ahí, pues es que se está digitalizando el dinero, ya no estás usándolo, no está siendo igual de rápido. Y hoy en día con la inteligencia artificial y las conexiones que existen ya bancarias rápidas, pues las transacciones se van a llevar a la velocidad de la luz. El día que tú hagas, en el momento en que tú hagas un pago, en cuestión de 10, 5 segundos, esos pagos van a estar confirmados y la gente va a tener ese dinero. Um, Vamos a entrar en una etapa de micropagos y lo que me siempre da vueltas en la cabeza es lo del tema de la inteligencia artificial. Ayer pensaba en qué puedo comparar la inteligencia artificial y lo que se me venía a la mente es esa historia que está en la Biblia que habla sobre la Torre de Babel. Artificial, pues es acaso ese invento de la humanidad que estamos construyendo, que estamos haciéndolo con tanto entusiasmo y va a ser eso entonces una versión moderna de nuestra Torre de Babel. Piensa en esto conmigo. Hace miles de años, la humanidad, y está registrado, la Biblia puede ser un libro histórico, se levantaron y se pusieron a construir una torre con la intención de llegar al cielo. Lo que querían era tocar el cielo. Y en esta historia, al final, la culminación es que acaban con esas intenciones de grandeza, acaban en un caos, acaban con lenguas revueltas, todos se dispersan y no se acaba la construcción de la Torre de Babel. Entonces, hoy que estamos entrando y creando máquinas que piensan y que aprenden solas. O sea, piensan solas y han aprendido a aprender y a hacer sus modificaciones de manera autónoma. Y lo peor de todo es que nos están superando. Eso es un tema con una línea muy delgada. ¿En qué momento van a pasar? En el momento en el que nos pasen, ¿no? Nuestro nuevo intento de alcanzar lo imposible, estamos alimentando a la inteligencia artificial y nos estamos haciendo flojos para no pensar. En ese intento de querer alcanzar lo imposible, ¿crees que vaya esto a unirnos? ¿Crees que esto vaya a traernos un futuro más brillante? ¿O nos va a dejar de la misma manera como pasó con la Torre de Babel y la humanidad en aquellos tiempos perdidos y hablando lenguajes que no va a entender el uno con el otro? Quiero enseñarles un video ahorita, lo voy a poner. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Cómo las computadoras se comunican entre ellas. Al parecer es una llamada. Entonces tienen un robot de un lado haciendo una llamada a un hotel. Y en el momento en el que, y también tienen otro agente de inteligencia artificial de este lado, queriendo hacer una reservación para el hotel. Y en el momento en el que las dos inteligencias artificiales se dan cuenta que están hablando una con la otra, que no es un humano con el que están interactuando, se empiezan a conectar y entre ellas empiezan a hablar en otro código. Y lo que se escucha es como cuando se conectaba el internet en los noventas. Es un tono le llama demarcación, dial-up tone. ¿Y qué es eso? O sea, ya están hablando entre ellas. En ese momento, lo único que me hace pensar es que nos han superado. Ya están comunicándose entre ellas y nosotros no entendemos. Así que tengo algunas cosas que decir al respecto. Quiero platicárselas. Quédate
Vamos a desglosar este tema paso a paso. Gracias. Empezamos. Quiero mostrarte, le pregunté a la inteligencia artificial en el programa de Grok. Le pregunté, ¿es el AI, es la inteligencia artificial una torre de Babel moderna? Es lo que se me ocurrió preguntarle. Y me contestó, dice, qué comparación tan interesante. La idea de que la inteligencia artificial, como una torre de Babel moderna, puede interpretarse desde varios ángulos. Y me encanta explorar esa metáfora contigo. En la historia bíblica, la Torre de Babel representa un intento humano de alcanzar los cielos, el acto de la ambición colectiva que termina en confusión, división, cuando Dios mezcla las lenguas. Si aplicamos esto a la inteligencia artificial, podríamos verlo así. La ambición desmedida. Como la torre, la inteligencia artificial encarna el deseo humano de trascender nuestras limitaciones naturales, resolver problemas imposibles, automatizar el mundo, incluso emular y superar la mente humana. Es un proyecto monumental que refleja nuestra aspiración de tocar lo divino, o al menos lo inalcanzable. Es la contestación solita, es una conclusión a la que está llegando la inteligencia artificial. Está pensando, está convergiendo la idea de la comparativa que se me ocurrió. Vamos a escuchar, vamos a ver la otra contestación, porque me dio como 3 o 4 puntos. La unificación inicial. Al principio, la Torre de Babel unió a la humanidad en un propósito común, igual que la inteligencia artificial reúne a científicos, ingenieros y pensadores de todo el mundo para construir algo transformador. Hay un lenguaje compartido, códigos, datos y algoritmos. La confusión y la división, va a desglosar ese tema. Dice, aquí es donde la analogía se pone interesante. En el mito, la diversidad de lenguas frustra el proyecto. ¿Por qué menciona un mito? No es un mito, es una historia real. Pero bueno, con la inteligencia artificial podemos decir que las lenguas son las interpretaciones, los usos y las consecuencias imprevistas. Algunas los ven como una salvación, medicina, sostenibilidad, otros como un caos, desempleo, armas y armas autónomas. Además, la inteligencia artificial misma podría hablar de formas que no entendemos del todo. Piensa en modelos tan complejos que ni sus creadores pueden explicar cómo toman sus decisiones o cómo toman decisiones. La caída y la trascendencia. Creo que este es el último o penúltimo punto que me dio. La torre nunca se completó, pero la inteligencia artificial podría tener un destino diferente. Si llegamos a esa singularidad que mencionaste antes, podría ser una especie de culminación, no un fracaso. Sin embargo, si perdemos el control, el paralelo con la dispersión babeliana cobra fuerza. ¿Es la inteligencia artificial una torre de Babel moderna? En cierto modo sí. Es un esfuerzo titánico que podría unirnos o dividirnos, elevarnos o confundirnos. Pero a diferencia del relato bíblico, el final no está escrito. Depende de cómo manejemos esta herramienta o esta torre que estamos construyendo. ¿Qué huele? Está bien interesante lo que la misma inteligencia artificial nos dice si le preguntamos si es y la comparamos con una torre de Babel. Honestamente, la inteligencia artificial pues tiene un tono parecido a la torre de Babel. Y si retrocedemos en el relato de la torre, vamos a ver que es una historia bastante fascinante. Si para los que la conocen, para los que no, pues es una época en la que la humanidad se unió después del diluvio y se juntaron y empezaron a construir una torre. La intención era llegar al cielo. Y no sé si a lo mejor pensar que simplemente era un acto de orgullo, porque no creo que era algo arquitectónico. No lo terminaron. Y creo que la Biblia dice que se cayó. Entonces, no creo que la estaban haciendo con con los mejores conocimientos de ingeniería para construirla y hacer que llegara a donde querían llegar. Lo que se me ocurre es que simplemente los gobernantes buscaban fama, buscaban poder y querían desafiar lo divino, nada más. No era, como decía, una obra arquitectónica lo que estaban queriendo hacer. Y pues Dios, según la historia, según el relato, pues les dice, no, Nel, eso no va, no van a poder hacerlo. Y los confundió y de un momento a otro, pues cada quien empezó de repente a hablar otro idioma y pues no se entendían entre ellos. Y lo que vino a pasar es que se empezaron a juntar entre los que sí se entendían y se empiezan a ir cada quien por su lado porque pues no entendían al otro grupo y eso hizo que colapsara el proyecto, ¿no? Que no progresara y se dispersaron por el mundo. Es de ahí que vienen la variedad de idiomas que conocemos hoy en día. Esto definitivamente pues acaba siendo una historia de orgullo y pues la unidad se rompe y los límites humanos se rompen. No logra llegar a la cúspide, no logra culminarse el proyecto. Muy cierto. Ahora sostengan un momento esa imagen de lo que hablaba de la torre en su mente
Y mire lo que estamos haciendo hoy en día con la inteligencia artificial. Están trabajando en conjunto científicos, ingenieros, programadores, empresas como XAI, que es la empresa que creó a Grok, que es la inteligencia artificial que está en X. Y pues todos están poniendo su granito de arena, todos estamos, porque también la información que nosotros proveemos pues les va sirviendo, y es como la inteligencia artificial va creciendo y se va alimentando de información. De todo lo que nosotros mismos ponemos, lo que acabo de preguntarle, eso le sirve, y a la siguiente persona que pregunte va a tener ya entonces eso en su parámetro. Eso viene siendo similar a lo que sucedió originalmente en la construcción de la Torre de Babel, donde cada quien ponía su ladrillo y su pedacito de arena, ¿no? Lo podemos comparar de esa manera. La inteligencia artificial se viene pareciendo a la historia de la Torre de Babel, porque pues de punto en punto, de ladrillo en ladrillo, pues estamos nosotros como humanidad ahorita en este momento llegando a ese límite o a ese punto en donde queremos superar nuestras propias limitaciones. Lo que no logramos hacer así de rápido, ahorita la inteligencia artificial ya lo está haciendo. Las enfermedades que no logramos encontrar la cura, la inteligencia artificial le estamos dando la tarea de que lo haga, y son enfermedades que no entendemos, pero ni las hemos podido curar, y la inteligencia artificial está encontrando la cura para esas enfermedades. Queremos predecir el clima, queremos delegar decisiones que no queremos tomar porque nos da miedo tomar, entonces le preguntamos a la inteligencia artificial para que nos conteste, y sobre de eso nada más repetir y hacer nosotros la decisión que deberíamos de tomarla nosotros solos después de estudiar un tema, después de analizar la situación. Y pues eso lo que viene a crear una imagen ahorita en mi mente es como que si estuviéramos diciéndole nosotros a la naturaleza o al destino, no te vamos a esperar, queremos construir ya nuestra propia torre, nuestra propia escalera al cielo, ¿verdad? Y quizá en un principio, como en la Torre de Babel, pues todos vamos a cooperar. Y hay una especie de unidad que se está viendo. Cada quien pone su granito de arena en todos los rincones del planeta. Hay como si fuera un lenguaje en común, ¿verdad? Queremos que funcione, queremos que se alimente, que crezca lo más que pueda. Se le dan códigos, se le dan datos, matemáticas, fórmulas, y toda esa información cruza fronteras. Tienes a un programador en Tokio, tienes a un ingeniero en Buenos Aires, tienes a un matemático en México, y todos están poniendo su granito de arena, todos están poniendo su ladrillo para construir la escalera. Pero ¿qué va a pasar cuando cuando la torre crezca demasiado? ¿Qué vamos a hacer? Lo trato de pensar, ¿lo has pensado tú? No sé. Es algo delicado, es algo que no sabemos. En la historia de la Biblia, la confusión llegó con la confusión de las lenguas, el que cada quien estuviera hablando un idioma diferente. Con la inteligencia artificial, la confusión pues puede que esté llegando, puede que se esté asomando, y no necesariamente sea en sentido literal, pero puede que ya esté ahí. Las coincidencias no suceden solas y de manera aleatoria. Al contrario, si sucede algo solo y de manera aleatoria, no va a traer una creación, va a traer un caos y una destrucción, porque van a chocar y se va a hacer se va a hacer pedazos todo. O sea, no, todas las cosas que están creadas requieren de una mente, de un intelecto, de un arquitecto, de un diseñador. Y si algo electrónico es tan complejo, hablemos del universo. El universo arriba de nosotros es complejo. Si le echamos un vistazo al universo, la Tierra está girando en el universo, y está girando lo suficientemente rápido como para crear una atmósfera en la que podamos sobrevivir. Pero tampoco está girando tan rápido que salgamos disparados hacia el espacio. La colocación de la Luna, conforme a la Tierra, está en un punto preciso donde es una de los causantes de que la Tierra gire en su propio eje, de que los mares tengan una marea. Nuestro cuerpo, la precisión que tiene nuestro cuerpo de autorregularse, de alcanzar esas temperaturas cuando necesita, se autorregula la temperatura. Si necesitas sanarse algo, se cura, se cicatriza solo, sin la ayuda de nadie. Esa precisión es precisamente a la que me refiero. Y todo eso tiene que ver con ese arquitecto, con ese Dios que creó con precisión todas las cosas. Las emociones, sentir tristeza, sentir alegría, son cócteles de fluidos químicos en nuestro cerebro. Y esas emociones que experimentas, los científicos no pueden encontrar a veces el por qué o cómo funcionan las cosas. Es maravilloso. La ciencia te dice que todo lo que ves a tu alrededor fue un accidente. Y tú puedes creer lo que quieras de Dios, pero que me digas que el universo y nosotros y lo que ves a tu alrededor fue un accidente, ahí no. Sorry, pero no. Vamos a enfocarnos ahorita nada más en la palabra precisión. La precisión para poder hacer, por ejemplo, una computadora, para poder hacer un reloj, para hacer un teléfono, un iPad, se requirió de un diseñador, de un ingeniero, que dijera y pusiera
todas las cosas juntas, para que hiciera las perfectas conexiones, para que pusiera una batería que pudieras ver en la pantalla y cuando muevas un botón haga un sonido y si le aplastas otro botón se apaga la pantalla y si le quieres subir al volumen se suba al volumen. No nada más pusieron todas las cosas en una caja y las agitaron y les echaron un cohete y explotaron y entonces de esa explosión, ¡pum!, salió algo. Y se creó un iPad y se creó un teléfono y salió un material de precisión. No, no es así. No, ahí es donde precisamente la ciencia me pierde. Soy un fan de las cosas científicas, pero en el momento en el que me quieren decir que todo solamente fue un accidente, ahí es donde me pierde. Pero al Dios que quiero poner en perspectiva es a ese Dios objetivo. Yo siempre he dicho que si Dios existe, Dios entonces es el científico más grande, es el matemático por excelencia, porque Él creó todo. Y Él es un Dios de razón. Y a esta razón le voy a atribuir que tiene la más perfecta precisión, entre muchas otras cosas. Y de lo que quiero hablar a continuación es precisamente de Dios. Y no me refiero a un Dios de la mitología antigua, de la mitología griega. No me refiero a un Dios de la iglesia en los domingos, en la misa o a la iglesia que vayas. No hablo tampoco de un Dios que usamos como una herramienta para ganar una discusión, para poder hacer una elección en nuestra vida por medio de una oración. No me refiero a un Dios al que le pides por un familiar enfermo o a ese Dios que mencionan en un libro religioso que puedas ver en una librería. Me refiero a un Dios subjetivo, subjetivo de nuestra propia creación. O al Dios que todos queremos que sea. Ahora trata de prestarme un poquito de atención. Quiero profundizar en el tema de este video. Y ya sé que dije que iba a hablar de la inteligencia artificial, pero préstame tu oído un ratito, presta tu corazón, presta tu alma, piensa en todo esto que voy a decir. Porque en esta situación de la confrontación humana con la inteligencia artificial, estamos todos juntos. Y va a ser una experiencia diferente para cada quien. Lo que yo experimente no va a ser lo mismo que experimentes tú. Y a menos que pienses pasar el resto de tu vida en una jungla donde no hay ni luz, entonces es algo que quizá pueda no importarte. Si no es así, creo que es algo que debemos de ponernos todos a pensar.